Buenas tardes a todos. En el presente video hablaremos acerca de la práctica del curso Educación Ambiental realizada el pasado 6 de agosto, en la cual visitamos diferentes sitios ubicados en el Cañón del Conveima y en donde observamos y analizamos componentes sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos para poder identificar diversas problemáticas y proponer soluciones desde nuestra disciplina, es decir, la literatura y la lengua castellana. Juntas es el corregimiento número 7 de la ciudad de Ibagué y se encuentra localizado en el área aferente a la cuenca del río Conveima. Limita de la siguiente forma: al norte con el Parque Nacional Natural Los Nevados, al oriente con el municipio de Anzoátegui, al sur con el corregimiento de Villa Restrepo y al occidente con el corregimiento de Toche. Su nombre, Junta, se debe a la unión de varios ríos, en este caso la Quebrada del Silencio, que desciende por la ruta sur, y por el lado izquierdo la Quebrada de las Perlas, las cuales concuerdan y forman el río Conveima, antes llamado Cutucumay. Por eso el flujo de agua allí es muy alto, sumado a las constantes lluvias. Esta región pertenece al área de amortiguación del Parque Natural Nacional Los Nevados, es decir, que reduce o regula las dinámicas de los sistemas que hay en la parte de alta montaña, como es el ecosistema de páramo, superpáramo y corteza glacial. Juntas cuenta con una altura al nivel del mar de 1.827 metros y el número de habitantes, según el último censo que se realizó en el año 2019, es de 212 personas, las cuales representan el 0,69% de la población rural de Ibagué, pero teniendo en cuenta que Juntas está conformado por 8.330 hectáreas, representa el 6,15% de la zona rural total de Ibagué. Respecto a aspectos socioculturales, Juntas cuenta con un puesto de salud, la sede primaria Ángel Antonio Arciniegas, que pertenece a la institución educativa técnica ambiental Conveima, un parque infantil, una cancha múltiple, el Museo Veredal, Camino al Recuerdo, donde se exponen diferentes fotografías, cámaras fotográficas, artefactos tecnológicos antiguos, radios, pequeñas esculturas y piezas arqueológicas precolombinas como ollas y huacas que datan del siglo XVI. La biblioteca Conveima, que presta diferentes servicios como internet, biblioteca al aula, préstamo de libros, picnic literario, taller de manualidades, pintura, creación literaria y memoria cultural. Además se encuentra la finca ecoturística La Ribera y es una puerta de entrada a la ruta que lleva a los termales, el rancho y diferentes restaurantes y sitios turísticos que ofrecen atracciones y hospedajes, las cuales reflejan que la principal actividad económica de Juntas es el turismo. También hay gran cantidad de viviendas que develan el estilo arquitectónico del corregimiento, casas hechas en madera aptas para el clima del lugar, pues conservan el calor interno. Sin embargo, hay casas muy modernas pero que no son adecuadas al clima. En Juntas también se encuentra el Mirador Los Sauces, el cual según el artículo 133 del Plan de Ordenamiento Territorial es considerado patrimonio cultural y del cual más adelante se hará una ampliación respecto a la oportunidad que ofrece para observar diferentes dinámicas del corregimiento de Juntas, sus afectaciones al paisaje, principales cultivos, plantas e impactos ambientales, entre otras características. Características culturales de sus habitantes. Los habitantes de Juntas se caracterizan por usar, en su mayoría, botas pantaneras, gorra o sombrero, sacos y chaquetas para mitigar el frío debido a que es una zona húmeda. Respecto a la alimentación y gastronomía, Juntas es muy atractivo por el comercio gastronómico, ya que es común encontrar locales y negocios donde se venden dulces como obleas, merengones, postres y el reconocido miel me sabe, queso, almojábanas y la miel que es característica de la zona. Además, se tiende a consumir bebidas calientes como el agua panela por el clima frío. Las actividades diarias de los habitantes de Juntas tienen mucho que ver con el mantenimiento de fincas, la ganadería y trabajar con el turismo. Muchas personas se dedican a la parte gastronómica, al trabajo con hospedajes, al glamping y en su mayoría se dedican a ofrecer cabalgatas por la zona. Características ecosistémicas. Juntas, al ser parte de un bosque tropical húmedo, abarca gran cantidad de especies, principalmente aves. Se dice que los anteojos, los cóndores, los zorros y las águilas cuaresmeras son especies propias del corregimiento. Sin embargo, habría que contar con mucha suerte para su avistamiento, pues el alto flujo de población flotante que visita constantemente este lugar provoca que los animales se escondan. Problemas o conflictos ambientales identificados. Una de las problemáticas o riesgos que se presentan en Juntas son las caídas de agua que son casi de 90 grados. Esto trae algunas consecuencias en el río, ya que hay arrastre de material litográfico, es decir, piedras. Además, hay un alto riesgo por caída de material piroclástico. Otra problemática presente en la zona es la constante quema de árboles que afecta la fertilidad de la tierra, y la deforestación también puede causar derrumbes porque el agua no se filtra bien.
Por eso las personas que viven en las casas están en riesgo de derrumbes. En este sentido, vivir en juntas es peligroso. Otro problema ambiental tiene que ver con la contaminación de las fuentes hídricas, dado que el agua baja por la montaña en donde han intervenido actividades antrópicas tales como el cultivo, la ganadería, viviendas y turismo que requieren el uso de agroquímicos que escurren y caen agua abajo afectando el río. Asimismo, hay una amplia posibilidad de avalanchas e inundaciones, principalmente porque las viviendas están muy cercas al cauce del río Conveima, ignorando la norma que establece que se deben guardar mínimo 30 metros de distancia. Los habitantes también manifiestan que el tema de la basura está muy presente, puesto que algunos turistas irresponsables lanzan paquetes al suelo y al río, ignorando los puntos de reciclaje estratégicos. Por último, una de las afectaciones más graves es que en esta zona no hay tratamiento de agua y los habitantes la captan de manera artesanal para su sustentación diaria, y esas aguas residuales utilizadas para sus necesidades se devuelven al río, afectando principalmente a los habitantes de la zona de Villa Restrepo. Esto puede generar algunas enfermedades gastrointestinales graves, pues lo que pasa agua arriba influye agua abajo. En la salida de campo se hicieron algunas entrevistas a los habitantes de Juntas respecto a cómo es la vida en el lugar y la apreciación que tienen de su entorno. A continuación se presentarán algunos audios de las entrevistas. El ambiente hace que recibe bastante oxígeno puro, aire puro, toda la naturaleza muy reservada, tenemos mucho que ver con El la oxígeno, naturaleza. ¿no? Como la respiración. Sí. Nosotros mismos, ¿no, Margarita? Nosotros mismos. Claro, o sea, cuidando de que de pronto el turista no deje botada basura en la quebrada, que lo que traigan vuelvan y se lo lleven todo desechable y todo eso. Y no, pues acá se cuida mucho de lo de la tala de los árboles y todo eso. El medio ambiente es conservar el entorno que estamos nosotros, cuidar el agua, cuidar los árboles, tanto como los que estamos acá como los que vienen también de afuera. Esta quebrada ha molestado harto últimamente. El año pasado, cuando hubo esa creciente, cuando quedamos allí sin la vía, Sí, señor. ahí esa noche que llovió harto y todo el mundo despierto, alarmado, menos mal que no se fue la luz, porque siempre cuando pasan las cosas la luz se va. Ya quebrada que esto toreado. El riesgo está en todas partes, no solamente acá. Yo que aquí vivo bien. Propuesta para mitigar problemáticas desde nuestra área. Teniendo en cuenta los riesgos y problemáticas ambientales mencionadas y las entrevistas realizadas, es evidente que hay un desconocimiento por parte de los habitantes respecto al manejo del agua y el tratamiento ineficiente que recibe, pues gran mayoría argumentó que el agua es fresca y limpia. En ese sentido, consideramos que hace falta informar más a fondo cuáles son las dinámicas reales y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud de las personas. Desde el área de lenguaje y literatura, esto se puede lograr a través de jornadas de información y concientización que bien podrían realizarse por medio de talleres desde la Biblioteca Convaima, dando a conocer de qué manera se puede mitigar el impacto al medio ambiente y logrando que sean los mismos habitantes y la población flotante quienes propongan ideas para ayudar con la causa. Por otro lado, respecto al tema de las basuras, consideramos que hace falta señalización y concientización por medio de avisos e incluso otros sistemas como los símbolos para que los turistas conozcan el verdadero peligro que ocasiona arrojar residuos al suelo y a la fuente hídrica. En este sentido, también hace falta la instalación de otros puntos de reciclaje, puesto que a pesar de que la zona cuenta con algunos, son insuficientes. En el mirador Los Sauces se pueden encontrar los especímenes de cenizo, sauce, higuerilla, helecho, lulo, pino y eucalipto. Algunas de las implicaciones sociales y naturales de habitar estas zonas de ladera son principalmente la sedimentación del suelo, puesto que la ganadería que está en la parte alta de la montaña impide que el agua escurra por la tierra y se filtre. Esto ocasiona que el líquido se quede en la superficie y se aglomere, posibilitando el arrastre de la tierra, la cual podría generar derrumbes exponiendo a quienes viven en la parte baja de la montaña. Adicionalmente, existen actividades económicas debido a que este mirador pertenece a la finca Yaguaré, que es propiedad de un ciudadano extranjero, lo cual hace que sea de índole privada. Cabe aclarar que durante algunos años fue un espacio público para el disfrute, pero su mal uso ocasionó ejercer control sobre el sitio para mitigar acciones como el expendio de droga, basurero público, entre otros.
Ahora, por un valor de 1.000 pesos se puede disfrutar de la vista, realizar excursiones de índole ambiental o esparcimiento, gracias a diferentes atracciones como la tirolesa, el montar a caballo, el glamping, las zonas de restaurantes u hospedajes. Dentro del modo de vida de las personas, la transformación del paisaje, la apropiación del territorio, la cultura ambiental y la identidad, encontramos componentes de índole natural, en el que se encuentran los cultivos de café que, a pesar de ser exógenos, es decir, externos a Colombia, se han arraigado a la cultura. Pero para que existan este tipo de cultivos se debe realizar un proceso de tala de árboles, lo cual reduce la diversidad, favorece la deforestación y afecta al suelo, puesto que se quema para tener un terreno más fértil, dicen algunos, aunque desconocen que de esta forma se reduce la fertilidad del suelo. Además, se encuentra el paisaje europeo reflejado en los pinos y los eucaliptos ajenos a esta zona. Lo que pocas personas saben es que la existencia de estos árboles genera un impacto en el ecosistema debido a que acidifican el suelo y esta acidez erosiona el suelo e impide que emerjan otra variedad de especies, haciendo que estos árboles introducidos invasores generen cambios en los ecosistemas. Aunque existen acciones amigables con la naturaleza, no son lo suficientemente efectivas, puesto que en la zona se visibilizan diferentes letreros donde se informa que no se debe arrojar basuras o, en el caso de hacerse, cómo se deben clasificar, dado que sea realmente necesario el uso de objetos no degradables, aunque se hace caso omiso a todo este tipo de señalización y llega a vandalizarse. Finalmente, en cuanto a los procesos de desarrollo que se evidencian en la zona, encontramos implicaciones a corto, mediano y largo plazo sobre los sistemas naturales y sociales. El primero de ellos es el paisaje exógeno, es decir, que tienen afectaciones antrópicas al encontrarse intervenido por el hombre. Por ejemplo, el construir casas que evaden la norma de estar a mínimo 30 metros sobre la ribera de los ríos puede convertirse en un serio problema para los habitantes al no dimensionar las dinámicas de la fuente hídrica, omitiendo detalles como la caída abrupta del río en un ángulo de aproximadamente 90 grados que trae consigo material de arrastre que puede culminar en una avalancha. Por tal motivo, y teniendo en cuenta los sucesos de años anteriores, se ha construido un muro de contención que pretende de alguna extraña forma proteger la zona de alto riesgo de las dinámicas del río, aunque no podrá ser del todo efectiva si quienes habitan el topos no asumen su contexto con responsabilidad y toman acciones preventivas por sí mismos. Otro de los problemas que se presentan en la zona tienen que ver con la pavimentación de la misma, y es que, aunque para algunos pobladores del sector se ha convertido en una ventaja para el turismo, en cuestiones ambientales el panorama es distinto, debido a que el ruido generado por los vehículos automotores influyen en las dinámicas tanto del río como de las especies. ¿Por qué? Porque al generar mayor ruido y emisiones de CO2 se puede afectar el río y hacer que las especies emigren del topos. De acuerdo con una de las problemáticas del sector, como lo es el desconocimiento de la fauna, desde el área de lenguaje y literatura, más específicamente desde la creación literaria, se propone elaborar un bestiario que permita integrar diferentes especies de la zona a manera de fusión. Esto con el fin de exponerlas en forma de museo de arte, haciendo uso del mirador o de la Casa de la Cultura aledaña para que la comunidad conozca y preserve las especies que habitan en ese topos. Villa Restrepo es un corregimiento del Tolima que se encuentra ubicado entre la cordillera central, bordeando el río Conveima, que nace desde el cañón que, al igual que el río, también tiene la denominación Conveima, es decir, Cañón del Conveima. En su mayoría, los habitantes son campesinos que visten de manera sencilla, con camisa, jeans y botas de caucho. Algunos tienen machete a un lado del pantalón y ruana.
Uno de los alimentos comunes tanto para ellos como para los turistas es el agua de panela con queso y almojábana, alimento que se puede encontrar en los diferentes establecimientos ubicados en la zona con un precio que ronda entre los 5.000 a 6.000 pesos. Las actividades diarias de los habitantes son el cultivo, pero se evidencia en gran medida el turismo, donde ofrecen a los visitantes montar a caballo, comer en los restaurantes, entrar a la iglesia San Pío X, hacer ejercicio en el parque ecológico, jugar en las mesas de ping pong o ingresar a la Casa de la Cultura denominada Fundación Ignacio Betancourt a disfrutar de diferentes actividades como talleres de pintura, charlas sobre la memoria y la historia del país, espacios para reflexionar sobre el ambiente acompañados de jornadas de recolección de basuras y reciclaje con el fin de limpiar el entorno y hacer artesanías. Estos y otros eventos se realizan para difundir la cultura. También hay un emprendimiento interesante denominado Sweet Cacao, en donde derivan diferentes productos del cacao de manera artesanal y los envasan en recipientes ecológicos. Mientras caminábamos para conocer más sobre Villa Restrepo, hallamos una finca que presta el servicio de estadía y restaurante, mientras propicia literatura en los árboles para el disfrute de los turistas. Dentro de las características ecosistémicas se aprecia bastante vegetación y árboles frutales como el de guayaba. El suelo es húmedo, lo cual permite mayor crecimiento de arbustos y plantas que influyen de manera positiva en el clima fresco del lugar. Las especies de animales más vistas son los caballos, pájaros y cerdos. Asimismo, se observan bastantes perros callejeros. Teniendo en cuenta el pensamiento ambiental y los saberes ecológicos, se determina que los habitantes de la zona tienen una relación estrecha con el ambiente, es decir, que se presenta una relación de respeto porque cuidan los espacios públicos y la flora haciendo un buen manejo de las basuras. También se evidencia conciencia frente a la energía eléctrica, ya que han empezado a reemplazarla por energía solar, lo cual se puede evidenciar en la construcción de un árbol de paneles solares ubicado en el Parque Central, que además de brindar sombra a los turistas, tiene internet y diversas tomas para conectar los teléfonos. Todos los sitios tienen aspectos buenos y aspectos malos, y Villa Restrepo no es la excepción. Es así como se identificó un problema que se considera grave, el cual es la explotación animal. Esto se debe a que hacen uso de los caballos como un recurso para el beneficio económico, mientras los mantienen en condiciones paupérrimas, es decir, desnutridos, heridos y realizando varias caminatas largas al día con el peso de centenares de personas. Las soluciones que se pueden plantear para esta problemática es, en primera instancia, llamar a las entidades responsables de velar por los derechos de los animales para que los caballos sean trasladados a espacios en donde atiendan sus necesidades. Y para que los habitantes del sector no se queden sin este sustento, es importante que amplíen su mirada a actividades que sean amigables con el ambiente y con los animales. Un ejemplo podría ser alquilar bicicletas. Desde el campo de formación de la literatura, el lenguaje y la pedagogía, se propone solicitar a la Casa de la Cultura varios espacios para concienciar tanto a los niños como a los adultos sobre el cuidado y buen trato a los animales, pero en este caso a los caballos del sector. Esto a través de creaciones de títeres, cuentos y canciones. Una bocatoma es una estructura que se utiliza para desviar el agua del curso de un río, lago, canal, arroyo o incluso del mar, y que se utiliza para conducir el líquido hasta un sistema de abastecimiento de agua potable. En Ibagué se encuentra una bocatoma ubicada entre Villa Restrepo y Pico de Oro, en la cual se pudo observar una pequeña finca cuyo dueño es un campesino.
por lo visto se viste con camisa de cuadros, jeans y botas de caucho. Además se conoció parte del proceso de tratamiento de las aguas que surten el municipio de Ibagué. La Bocatoma Conveima es un proyecto que busca la recuperación y optimización del agua y cuenta con una inversión cercana a 1.800 millones de pesos. Sus medidas son de 27 metros de ancho por 4.7 metros de alto. Esta bocatoma desvía el líquido que se encuentra en un cuerpo hídrico derivado del río Conveima y esta zona está rodeada parcialmente por flora nativa. Sin embargo, se evidencia la deforestación de plantaciones para cultivo de diferentes alimentos. En su mayoría son de café. Además, en el perímetro de la bocatoma se pueden encontrar varios criaderos. En mayor o menor medida son de ganadería, avicultura y plantaciones como café, plátano, banano y yuca. El suelo es mayormente rocoso por la erosión del agua y los crecimientos constantes a causa de la lluvia. Esto implica que las laderas del río son infértiles a causa de la contaminación del río y la manipulación constante de aguas residuales. Sin embargo, las zonas cercanas son altamente pobladas por vegetación, tanto de fauna nativa como de cultivos alimenticios. A nivel económico se observaron más cultivos que establecimientos comerciales. Se considera que esto se debe a que los turistas no encuentran llamativo ingresar a restaurantes cerca de un sitio donde hay tratamiento de aguas sucias. Por ello, los habitantes optan por cultivar diversos alimentos que distribuyen a las diferentes plazas y cadenas de mercados ubicadas en la ciudad de Ibagué y también en las veredas aledañas a esta zona. La Bocatoma Conveima se caracteriza por tener diferentes estructuras que cumplen funciones específicas. Entre ellas están las compuertas, la canal y la planta hidroeléctrica. El agua ingresa por las compuertas y se desvía por la canal para dirigirse a la planta hidroeléctrica. Posteriormente, el fluido se reencuentra con el río Conveima en la quebrada La Plata. El impacto social que se evidencia en la zona tiene relación con el estilo de vida de los habitantes del sector. Esencialmente se trata de pobladores campesinos que se dedican a la agricultura y no al turismo, como en las veredas aledañas. Esto significa que la forma de vida de los pobladores suele ser retirada de la urbanidad, es decir, que suele ser difícil la relación constante con ese estilo de vida consumista de la zona. Sin embargo, se evidencia el comercio de alimentos y la ganadería. La naturaleza del sector suele verse afectada por el impacto antrópico, el cual es que las aguas residuales aún no han sido tratadas, y las personas que habitan en esta zona suelen usar estas aguas sucias para regar sus cultivos, lo cual puede traer afectaciones en la salud. Una de las posibles soluciones consiste en la instalación de nuevos puntos de purificación y tratamiento del agua para consumo de los habitantes aledaños a la Bocatoma, es decir, puntos de tratamiento rápido del líquido para que éste sea útil y a su vez mitigue las problemáticas mencionadas. Desde la formación en literatura, lenguaje y pedagogía se propone construir espacios para crear poemas y poderlos recitar. Además, construir obras teatrales o pequeñas dramatizaciones que permitan reflexionar sobre el cuidado del agua. La Quebrada del Secreto está ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar. La vestimenta de los habitantes suele ser acorde al clima frío, es decir, suelen vestirse con pantalón, jean, camisas, camisetas debajo de las camisas, botas de caucho, sombrero y suelen llevar machetes y otras herramientas acordes al contexto ganadero. Los habitantes suelen ser ganaderos, aunque también destaca la presencia de restaurantes a lo largo del camino, así como cultivos de café, banano, yuca, plátano o maíz. Además, su alimentación se basa esencialmente en el consumo de carnes rojas, por la cercanía a los mataderos de Chapelón. También se consume la panela, el queso, la leche, granos como el maíz, arroz y el frijol. En cuanto a la cotidianidad de los pobladores, se tiene en cuenta que dependen esencialmente del turismo. Esto se evidencia con la presencia de hoteles a lo largo del camino sobre la vereda Pico de Oro, la cual es un punto de encuentro de la Quebrada del Secreto con la Quebrada de la Plata. Además, se tiene en cuenta que los restaurantes presentes ofrecen diferentes servicios para turistas, como atracciones, paseos a caballo o servicio de hospedaje. Por lo tanto, la población infantil no tiene acceso a la educación cercana a la vereda porque el colegio más cercano a este sitio se encuentra ubicado en Chapetón.
La cotidianidad de los pobladores varía dependiendo del oficio que desempeñan, es decir, en las cercanías de la Quebrada del Secreto se encuentran viviendas rurales, también influenciadas por el turismo en su mayoría, dado que adecuan sus casas para recibir visitantes. Sin embargo, se observan casas aparentemente abandonadas y deterioradas. La zona por la que fluye la Quebrada del Secreto es poblada por familias esencialmente ganaderas. Esto se puede evidenciar por la presencia de reses y caballos en la zona. Además, se encuentran animales domésticos como perros, pollos, gallinas, patos o gansos. Sin embargo, la fauna se visibiliza en las zonas pobladas por seres humanos. En cambio, en diferentes zonas por las cuales no hace presencia el ser humano, no se evidencian muchos mamíferos a la vista. En cambio, se visibilizan insectos y anfibios en la zona. En cuanto a las plantaciones, se evidencia tanto flora nativa como instaurada, es decir, se encuentran cultivos de café en las cercanías de la cascada, así como cultivos de caña y plátano. Aunque estas plantaciones no son extensas, aún así representan una modificación en el ambiente, dado que se encuentran en lugares cercanos a las viviendas o fincas de los pobladores. Sin embargo, en las cercanías de la quebrada se encuentran árboles nativos, así como musgos y hongos que crecen por la humedad del lugar. El suelo en las cercanías de la quebrada es variable, en algunos trayectos se observa una modificación antrópica, es decir, se notan acomodaciones de piedra o cemento que contrastan con el terreno original en tierra o en barro. Además, el flujo de agua suele verse desviado en diferentes partes del terreno por mangueras. Como se mencionó anteriormente, la Quebrada del Secreto es una fuente hídrica para la vereda Pico de Oro. Esto implica que las actividades económicas de la zona modifican el estado natural del río. El turismo es un factor fundamental a tener en cuenta en la zona, dado que los diferentes comercios instaurados suelen ser restaurantes u hoteles. Esto significa que la población ocasionalmente suele estar determinada por el estado de la quebrada. Además, la quebrada en sí misma es un atractivo turístico. En algunos casos, los pobladores con oficio de guía pueden cobrar una suma elevada a los visitantes para realizar el recorrido hasta la Quebrada del Secreto. Por lo tanto, la zona rocosa más característica del lugar puede verse afectada por el exceso de la presencia antrópica del lugar. Entonces, las actividades económicas que suelen encontrarse en la zona consisten en el turismo. Sin embargo, destaca también la ganadería, el comercio y las plantaciones de café, plátano o caña, y demás plantaciones de granos como el maíz y el frijol. Incluso la zona tiene presencia de diferentes criaderos avícolas para la reproducción y comercio de gallinas y pollos. El contexto social de la zona suele ser variado a lo largo del camino. En el recorrido se observan contrastes entre las formas de las viviendas. La mayoría de las viviendas de uso familiar suelen estar construidas en madera, cuadra o láminas de aluminio, alambres y demás materiales que pueden ser peligrosos y poco estables en caso de emergencia. Sin embargo, los comercios construidos para el disfrute del turista suelen ser organizados de manera colonial, es decir, suelen ser construcciones en ladrillo, piedra, tejas de cerámica, incluso decoraciones y acabados que suelen contener discursos ambientalistas y formas de organización espaciosas para el ingreso de vehículos. Por otro lado, los pobladores no tienen acceso normal a la educación, es decir, los colegios más próximos a la vereda del Secreto se encuentran en Chapetón a no menos de una hora en transporte público. Además, las zonas no cuentan con centros culturales cercanos para los locales, excepto en los puntos cercanos a Villa Restrepo a no menos de 20 minutos en el transporte público. Incluso no se observó un cuerpo de seguridad pública cercano en caso de emergencia. Los pobladores suelen mencionar que se vive con un miedo constante, dado que en cualquier momento se puede originar un crecimiento en el agua. Esto significa que los hogares cercanos a la ribera de la quebrada suelen estar en peligro porque las casas construidas no están diseñadas para soportar inundaciones o grandes cantidades de corrientes de agua. Incluso en épocas de lluvia constante suelen presentarse deslizamientos de tierra que pueden afectar a los pobladores en cualquier momento. En cuanto a los sistemas de salud, los pobladores cuentan con el CISBEN en caso de que algún poblador lo requiera, pero en las veredas cercanas a la Quebrada del Secreto no se encuentran puntos de salud. El punto de salud más cercano se encuentra en la vereda La Libertad, por lo cual, en caso de emergencia en este sector, podrá tornarse mortal. Pese a ser una zona protegida por Cortolima, la presencia de entidades gubernamentales suele ser precaria o nula. Esto se puede evidenciar en la ausencia de obras públicas para el beneficio de los ciudadanos, lo cual implica que, aunque una parte del componente ecológico se ve protegido por algunas entidades, el sector humano se ve constantemente abandonado en esta zona del municipio, dado que los pobladores dependen casi por completo de las actividades económicas que realizan. En contraste con lugares como la Bocatoma Villa Restrepo y la Quebrada del Secreto se encuentra la vereda Pastales. Este es un lugar habitado por muchas más personas. Su economía se basa mayormente en el comercio y en el turismo. Los habitantes de este sector visten de manera diferente, es decir, no visten como campesinos. Es más,
Es común ver a personas con zapatos casuales o con tenis. Además, las personas suelen vestirse con atuendos más urbanos, a diferencia de otros lugares en que la vestimenta es más adecuada para el trabajo en el campo. La alimentación de las personas que habitan esta zona es bastante variada. Entre los alimentos cotidianos no solo se encuentran alimentos como el café, los granos o la carne. Además, se puede encontrar dulces, comida procesada, pescado y otros alimentos que llegan mediante el comercio con otras veredas o con la zona urbana de Ibagué. El paisaje de este sitio se caracteriza por la presencia de vegetación abundante. Los cultivos no son muy frecuentes en este sector, porque sobre todo abundan comercios, hostales, restaurantes y demás establecimientos que se perciben como atractivos turísticos. La visita hacia las montañas y los atractivos naturales como quebradas y charcos son clave para que este lugar sea más poblado. Como se mencionó anteriormente, se pueden encontrar establecimientos de comidas rápidas, postres, restaurantes gourmet, hostales u hoteles. Naturalmente, esta zona se nutre del turismo, entre otras cosas por su cercanía con fuentes hídricas y los paisajes que se visualizan en este punto. Esto afecta el aspecto social y cultural, dado que se busca la economía mediante la venta de comidas clásicas de la zona. Es decir, se pueden encontrar productos elaborados a base de lácteos, carnes, granos y demás insumos que llegan a la vereda mediante el comercio con veredas cercanas. El puente representativo de Pastales es un sitio que contrasta las dos partes de la misma zona. La parte alta del puente es más parecido a un pueblo descuidado, que se ha establecido en las laderas del río y que cuenta con muy pocas casas y mucha vegetación nativa. En cambio, en la parte baja del puente se encuentran muchos comercios, incluso bares y cantinas que funcionan como sitios de entretenimiento para los habitantes. Los pobladores se relacionan con la naturaleza de manera comercial. La principal fuente de ventas es el paisaje en sí mismo. Se brinda al turista una experiencia natural como si se tratase de un retiro con todas las comodidades posibles, además de diferentes establecimientos que pueden saciar las necesidades de cualquiera. Este lugar se abastece con energías hídricas que se generan en la planta hidroeléctrica de la vereda Pico de Oro. Además, los habitantes se acostumbran al clima frío, pero corren el peligro constante, sobre todo las partes cercanas al río, a causa de los crecimientos de agua que genera las épocas de lluvias. Incluso, la quebrada La Plata atraviesa casi por la mitad de la vereda, lo cual implica un riesgo en caso de que se genere una crecida incontrolable, ya que esta zona es propensa a deslizamientos de tierra. El principal conflicto ambiental ocurre en el tratamiento del agua. Hay que recordar que en este punto las aguas provenientes del río Conveima no han sido tratadas. Si bien se desvía el agua por la bocatoma, esta realmente no es purificada, sino que se usa para generar energía. En cambio, el agua que se utiliza para riegos, veredas arriba y el consumo humano de la vereda Pastales es contaminada por los desechos generados a lo largo del recorrido del río. Esto implica que se generan desechos desde el cañón del Conveima, pasando por Villa Restrepo, incluyendo las veredas Pico de Oro y las fincas aledañas, hasta pasar por Pastales. Estas aguas pueden ser perjudiciales para los pobladores, ya que el agua llega contaminada hasta la zona y solo será tratada kilómetros más abajo. En la zona no se encuentran instituciones educativas y la mayor autoridad del sitio es un puesto de control de policía. Por lo tanto, el cuidado de los ciudadanos, su educación y su seguridad parece aislada, ya que los proyectos que se realizan en la zona se limitan al mejoramiento de las carreteras y las posibilidades para que el turismo siga siendo una fuente de ingresos constante, dejando de lado la seguridad en manos de los pobladores. Como propuesta se podría realizar un estudio basado en los problemas que afectan a esta comunidad, aunque para que esto surja efecto debe ponerse en contexto a todas las veredas y fincas aledañas para tratamiento de aguas residuales o la utilización consciente del agua, lo cual permitirá que los desechos dejen de estar a la deriva del río, afectando así otras zonas que se encuentren aguas abajo. Este estudio tendría el objetivo de crear nuevas formas de distribuir el agua de la zona y prevenir incidentes que puedan presentarse a causa de fenómenos naturales perjudiciales para todos los habitantes. Chapetón nació como una vereda en el año 1954 a raíz de la construcción de una fábrica. Actualmente es un barrio de la ciudad de Ibagué ubicado en la comuna 11 en zona rural. Posee una altura de 1.349 metros sobre el nivel del mar y cuenta con alrededor de 900 a 1.000 habitantes. Popularmente, el origen de su nombre se atribuye a una comunidad indígena llamada Los Chapetones, la cual se asentaba en esta zona hace muchos años, quienes se dedicaban a cultivar la tierra. Chapetón es muy reconocido por ser la entrada al cañón del Conveima y por ser una zona industrial de la ciudad, la cual nació por la presencia de empresas como Bavaria, Fatextol y Plastitol, y ahora pertenece a la planta de sacrificios Carlima, que es una industria de mataderos. También se encuentra en la zona una fábrica de vinos y varias bodegas de almacenamiento.
Además, hay un parque empresarial en donde se han establecido organizaciones como Justo y Bueno, Gana Gana, Bocaret y Pollos Tropical. Respecto a las características socioculturales, la zona de Chapetón es muy amplia y cuenta con un puesto de salud, una cancha de fútbol, una subestación de energía y 2 colegios, la institución educativa técnica ambiental Conveima y el Instituto Agropecuario Mariano Melendro, y hay comités de la mujer, de la salud y la recreación. A pesar de ser zona rural, algunos líderes han manifestado que el sentido de pertenencia ha disminuido en el barrio debido a las nuevas generaciones interesadas en otras prácticas. Sin embargo, aún existen tradiciones muy marcadas, tales como el trabajo de la tierra en cultivos como de café, verduras, especialmente la lechuga y la zanahoria y algunas frutas insignias. La vestimenta de sus habitantes es similar a la de las personas que habitan la zona urbana. No obstante, algunas personas, especialmente adultos, utilizan prendas como jeans y botas para el manejo de los cultivos. Respecto a la arquitectura, en Chapetón aún se conservan como vivienda algunas casonas tradicionales hechas de fibra y guadua. Respecto a sus actividades económicas, estas están relacionadas con el campo de la ganadería, el cultivo y la venta de embutidos. El manejo y administración del acueducto está a cargo de la Junta de Acueducto y Alcantarillado del barrio Chapetón, que tiene un área de prestación del servicio que suministra el líquido a 202 viviendas reportadas de abastecimiento de la Quebrada Altagracia. El líquido captado es de 7,9 litros por segundo. El agua captada es sometida a tratamiento primario por medio de un desarenador, el cual elimina los sólidos suspendidos en el líquido conectado a la bocatoma. Este líquido no cuenta con un tratamiento secundario de tipo FIME, filtración en diferentes etapas, ya que los costos de operación no pueden cubrirse con la tarifa. El sistema de abastecimiento se compone por una bocatoma sobre la Quebrada Altagracia, con sus respectivas líneas de abducción, un solo tanque desarenador, una planta de tratamiento que no opera, la línea de conducción, un tanque de almacenamiento de 60 metros cúbicos y la red de distribución. La ausencia de un sistema de alcantarillado conlleva que la disposición de aguas negras se haga directamente a los afluentes que cruzan por el barrio, entre esos la Quebrada Cay, que recibe descargas de la mayoría de viviendas del sector. En cuanto a las fábricas que se ubican o ubicaron en el sector, se encuentra Bavaria, que amplió sus operaciones en Colombia y construyó una de sus fábricas en Ibagué, que empezó a edificarse en uno de los predios ubicados en el kilómetro 2.5 de la vía del Nevado del Tolima. Esta industria operó en el cañón del Conveima durante 19 años hasta 1968, cuando una crisis económica y directiva obligó a Bavaria a cerrar la fábrica. Estas instalaciones aparecieron vacías durante 80 años hasta que llega Fatextol a ocuparlas y se convierte en una fábrica dedicada a la producción de telas y tejido de punto al tiempo que confeccionaba. Aquí es importante destacar que esta se consideró como la época dorada de las textileras. Entre las fábricas también se encuentra Toribolsa, dedicada a la producción de toda clase de empaques y bolsas, y Fruer S.A., dedicada a la producción, procesamiento y mercado de alimentos, frutas a granel, licores envasados y alcoholes antisépticos. Último se encuentra Carlima, una planta de sacrificio de ganado de la cual en el año 2014 empezaron a emanarse unos fuertes olores. Los hechos fueron denunciados por personas aledañas al sector, las cuales al percibir que los olores cada vez eran más fuertes alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar de los hechos y dictaminaron un posible cierre de la planta debido al mal manejo de la misma. Sumado al cierre temporal, ese 10 de octubre, Cortolima formuló un pliego de 8 cargos contra la planta, propiedad del Fondo Ganadero del Tolima. Entre ellos se encuentra la intervención en la zona protectora de Río Conveima, los vestimientos en fuente hídrica de Río Conveima con circunstancia de agravación, disposición inadecuada de lodos, sedimentación en los cursos y depósitos de agua, realizar cambios nocivos del lecho de las aguas, alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales, inobservación de la norma por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución 2867 del 2013 y alterar la calidad del agua. Como si fuera poco, años más tarde se encuentran en total 6 reses a la intemperie, sin comida y prácticamente muriéndose de hambre, encerradas en un corral de cemento a la espera de una decisión judicial y administrativa de la Fiscalía y del INVIMA. En la actualidad, Carlima continúa funcionando y tiene una sede de distribución de carnes
aledaña al sector del Vergel.